Algunas ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado, sea cual sea esta expresada la ecuación diferencial, mediante un cambio de variable se puede reducir a una ecuación diferencial de esta forma. Solamente pero algunas ecuaciones diferenciales y aplicando un cambio de variable adecuado. Por ejemplo, para esta ecuación diferencial que está expresada en su forma de diferencial, si aplicamos acá el cambio de variable z igual a seno de y, el diferencial de z va a ser igual a, va a ser la derivada de esta función respecto a y, que es coseno de y multiplicado por el diferencial de y. Y esta expresión es justamente lo que tenemos acá. Reescribiendo bueno, aplicando ese cambio de variable en la ecuación diferencial, vamos a obtener el coseno de x menos cotangente de x multiplicado por z diferencial de x más el diferencial de z igual a 0. Vemos entonces que al aplicar el cambio de variable hemos eliminado a la variable y hemos introducido a la nueva variable z. La ecuación diferencial está en términos de x y de z. Y la solución que hallemos de esta ecuación diferencial también va a estar en términos de x y de z. Al final hay que volver a la variable original. A esta ecuación diferencial le llamaremos la ecuación diferencial número 1. O más bien, podemos reescribir un poco la ecuación diferencial. Si dividimos miembro a miembro la ecuación diferencial entre el diferencial de x, lo que vamos a obtener es el coseno de x menos la cotangente de x multiplicado por z más la derivada de z respecto a x. Esto recordando que el diferencial de z va a ser igual a la derivada de z respecto a x multiplicado por el diferencial de x. Igual a 0. Un poco más reescribiremos esta ecuación diferencial, lo reordenaremos para que se parezca esta forma a una lineal. Lo que vamos a obtener es la derivada de z respecto a x menos la cotangente de x multiplicado por z es igual a menos coseno de x. Y a esta ecuación diferencial resultante la llamaremos como la ecuación número 1. Bien, la ecuación diferencial entonces es una ecuación diferencial lineal respecto a z. Z es la variable dependiente y x la variable independiente. Y para ecuaciones diferenciales lineales podemos aplicar el método de los 4 pasos para hallar la solución general. Y básicamente me dice esto el método. Que teniendo la ecuación diferencial lineal, como primer paso hallamos el factor integrante, que siempre va a ser e a la integral de p de x diferencial de x, donde p es esta función. Como segundo paso, lo que en realidad se hace es este factor integrante multiplicamos miembro a miembro en la ecuación diferencial y mediante varias operaciones algebraicas podemos expresar esta ecuación diferencial resultante de esta forma. Directamente, pero al aplicar el método de los 4 pasos realizamos eso. Como tercer paso, integramos miembro a miembro la ecuación diferencial porque esta ya va a ser una expresión solamente de x. Y como cuarto paso, despejamos a la variable dependiente. Aplicamos entonces el método de los 4 pasos para resolver la ecuación diferencial lineal resultante en 1. Como primer paso entonces hallamos el factor integrante.
El factor integrante, que siempre va a depender de la variable independiente, va a ser igual a e a la integral de p de x diferencial de x, donde p va a ser negativo cotangente de x. Negativo cotangente de x diferencial de x. Hallamos esa integral y hallamos a el factor integrante. E a la negativo, la integral de cotangente de x es logaritmo natural de el seno de x. Podemos reescribir el factor integrante por propiedades de logaritmos. El factor integrante va a ser igual a e a la logaritmo natural de el seno de x elevado a la menos 1. Este menos 1 puede ir al exponente por propiedad de logaritmos. Y finalmente también por propiedad de logaritmos, el factor integrante lo podemos reescribir como seno de x elevado a la menos 1. Y eso es equivalente a decir 1 sobre seno de x. Una vez hallado el factor integrante, de hecho debería multiplicarse este factor integrante miembro a miembro en la ecuación diferencial, ¿no? Y después de eso, después de multiplicar miembro a miembro en la ecuación diferencial, reescribir esa ecuación diferencial y lo que va a quedar es el diferencial del factor integrante multiplicado por la variable dependiente es igual al término independiente multiplicado por el factor integrante diferencial de x, diferencial de la variable independiente. El diferencial del factor integrante es 1 sobre seno de x multiplicado por z, que es la variable dependiente, igual al término independiente de la ecuación diferencial de r de x, que es coseno de x. Negativo coseno de x multiplicado por el factor integrante, que es 1 sobre seno de x, diferencial de x. Como tercer paso, integramos esa ecuación diferencial resultante. Va a ser el diferencial de z sobre seno de x es igual a negativo la integral de coseno de x sobre el seno de x diferencial de x más la constante de integración. Hallamos la integral, ambas integrales, y hallamos la solución general de la ecuación diferencial. La integral del diferencial va a ser igual a la variable de integración, que para este caso la variable de integración es toda esa expresión z sobre el seno de x. Eso es igual a negativo. Acá es la integral de la cotangente. Y la integral de la cotangente es logaritmo natural de el seno de x más la constante de integración. Ya una vez hallado las dos integrales, podemos despejar a la variable dependiente. Como cuarto paso, z va a ser igual a negativo seno de x multiplicado por el logaritmo natural de el seno de x más c multiplicado por el seno de x, ¿no? Entonces la solución general está expresada en términos de z y x. Tenemos que volver a la variable original. Pero con el primer cambio de variable que hemos hecho, z es igual a z igual a seno de y. Z igual a seno de y. Y la ecuación diferencial va a quedar como seno de y es igual a negativo
seno de x por el logaritmo natural de el seno de x más c por el seno de x. Un poco reescribiendo esta ecuación, el seno de y más el seno de x multiplicado por el logaritmo natural de el seno de x igual a c por el seno de x, para que se vea un poco más elegante. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial.